Ahora damos inicio a nuestra conferencia magistral denominada Inseguridad como factor de riesgo para el Estado de Derecho en México. Damos la bienvenida a nuestro invitado Adrián Levarón, activista y víctima de la inseguridad. Como moderador tenemos la presencia de Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, a quien cedo uso de la voz. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta mesa magisterial con nuestro gran amigo, aliado, víctima, activista, padre, esposo, abuelo, bisabuelo, mi querido Adrián Levarón. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo estoy? Ahorita tratándome de alistarme, digo, que si me pongo corbata, que no, y estoy en un espejo viéndome, y no, que sí, que no, y luego llega una dama y me dice, oiga, anda muy nervioso usted. ¿Y por qué dice que ando nervioso? Es que está en el baño de las mujeres. Es correcto. Pero te ves muy bien, no te preocupes. Gracias. Eso es lo importante. Muchas gracias por estar aquí, estimado Adrián. Desde el primer momento que te contactamos, estuviste dispuesto a participar con nosotros, y sobre todo porque tienes una historia muy importante que platicarnos. Pero empecemos con, ¿quién es la familia Levarón? ¿De dónde son, Adrián? Pues mi abuelo nace en Tempe, Arizona, Alma Dyer Levarón, y él antes de 1900 vino con un movimiento, un éxodo, se formaron 13 colonias, y él creció a su familia, le decimos las colonias mormonas, en Chihuahua, pero cuando en 1944, por diferencias y discriminación que sufrió la familia Levarón, sí, mi abuelo, por parte de las comunidades aún mormonas, fueron excomulgados, él y 4 de sus hijos, y se fueron a hacer un rancho. Y algo muy importante que sucede en este rancho, porque nos dicen robatierras, pero era un desierto espantoso, ni agua había, no había ni cómo regar. Y mi abuelo fue de los primeros ejidatarios de un ejido, se llama Ejido Galeana. Y Levarón se convirtió en un nuevo centro de población rural. No había nada, era un desierto, esas tierras eran de don Luis Terrazas. Sí. O sea, mentiras que nosotros llegamos a quitarle nada a nadie, claro, sino a reclamar lo que la reforma agraria nos propuso. A la familia Levarón le agradece mucho a esa reforma, a tener un patrimonio que reclamamos muy fuerte nuestro. Le decía a mi esposa, que está aquí, que nosotros que nacimos en Levarón, crecimos en Levarón, sí nos vamos a buscar el dólar, ¿no? Pero si morimos, queremos ser enterrados en Levarón. Nadie nos va a sacar de ese terruño que se fundó con el principio de ser un lugar para ti, para todos, donde tú tendrías tus derechos. Y de ahí surge la familia Levarón. De mi abuelo se calculan cerca de 10,000 descendientes. 10,000 descendientes. 10,000 descendientes de la familia Levarón. Se puede decir que es la familia más grande de América. Pero en Levarón nomás habrá unos 3,000, unos 1,000 adultos y los otros son menores de 16 años. Pero todos los que están por todo el mundo reclaman ser de Levarón. Se parece mucho a Israel, ¿no? Al pueblo que reclamó un patrimonio. Oye, Adrián, ¿y qué pasó con tu padre? Este movimiento Levarón, como en aquellos tiempos, allá por los años 60, 65, 70, si se recuerdan mucho, el atractivo era California. Entonces nos íbamos a trabajar a California en la construcción, en donde pudiéramos, pues estaba muy difícil, había mucha escasez. Entonces se fundó un pueblito
una colonia que es colonia hermana de Levarón, en el municipio de Ensenada, en el área de San Quintín, se llama Saraembla ese pueblo. Okay. Ese pueblo también, por nosotros como comunidad pedimos, hay mucha gente de todos lados, hacer un nuevo centro de población rural y hacerse ejido. Y en ese movimiento hubo diferencias allá. Y mi padre es asesinado en 1972, el 20 de agosto. Y hasta ahorita nadie no ha pagado por ese crimen. Han sufrido varios temas de inseguridad, de violencia, Adrián. ¿Nos podrías compartir tienes dos fechas importantes, desafortunadas en tu vida? Y creo que partiendo de tu abuelo, de tu padre, el asesinato de tu padre, en el 2009, ¿qué pasó? Algo muy importante es que Levarón tiene una máxima, ¿no? Nosotros sí decimos sin justo castigo al crimen, la libertad queda sin defensa, que es el tema. Entonces, siempre ha estado en nuestro corazón el exigirle el poder. Y vamos a decir, por unos años no, pero en el 2009, el 2 de mayo del 2009, secuestran a mi sobrino, se llama Eric Levarón Ray, hermano de Julián, que está aquí presente. Y en este secuestro, pues, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué se va a hacer? Pedían un rescate de $1 millón. Y en ese tiempo, sí se acuerdan que hasta pedían rescate, decían uno, hasta por los perros, ¿no? La moda era el secuestro. Sí. Entonces, hubo algunos secuestros alrededor de la región. Entonces, y ya sabíamos más o menos por dónde venía la cosa. Puedo decirles sin duda, como error de equivocarme o temor, que fue los mismos grupos criminales del cártel de Juárez, de la Línea, los que estaban haciendo estas extorsiones, estos secuestros, porque lo hacían con lujo de fuerza. Y algo importante, Adrián, me dices que les pedían $1 millón. Entiendo que deciden no pagar esta recompensa. Es que te quería platicar cómo lo decidimos. Bueno, la bronca está caraja, ¿no? Entonces nos reunimos toda la comunidad. Ahorita en la comunidad de Levarón, vamos a decir, es una familia, pero hay como 30 apellidos. Jensen, Whitmar, Reyes, es una mucha. Sí. Entonces todas estas familias, estábamos en un funeral de un querido sobrino, primo, hermano de mi esposa, Berland Jones. Él se muere, entonces, estando Benjamín Levarón, estando en la tumba, porque ahí escarbamos la tumba con pico y pala, ¿no? Él estando ahí abajo le dicen, acaban de secuestrar a tu hermano Eric. Entonces, nos salimos de la tumba, pasó el proceso del funeral, está la conmoción, está secuestrado, están pidiendo $1 millón de rescate. Entonces nos reunimos como comunidad. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Ahí hubo de todo tipo de opiniones, es lo que tienen que entender. Que pagamos, que nos pagan, los buscamos, los llevamos. Entonces nos convencimos a mi hermano, Joel Levarón, de que no pagara, que buscáramos otras alternativas. Y en ese escogimos algo que nosotros consideramos hay que importunar, así le decimos. Ahorita te quiero leer algo al respecto. Fuimos ante el Poder del Estado, el gobierno del Estado. En lugar de ir al Ministerio Público a hacer la denuncia de secuestro, nos fuimos a tumbar las puertas del palacio. Y esa manifestación se va todo Levarón, todas estas familias, cientos y cientos, miles de personas, y fuimos escuchados. Porque ahí me platicabas que se sentaron con el fiscal general, se sentaron con el secretario de gobierno, con el gobernador, y ahí tomaron acciones. Lo que pasa entonces, ok, vamos a ayudarles. Se abrió la situación, se abrieron todos los antisecuestros y todos los... Se fue la Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, se fue a Colonia Levarón a negociar. Entonces, yo te quiero decir que Eric Levarón fue liberado 8 días después, liberado sin pagar rescate,
Y yo creo que es por las negociaciones que hizo el entonces gobierno. Sí, Adrián, eso fue muy bueno y tuviste acompañamiento de las autoridades, pero tuviste una tragedia meses después con Benjamín, que había estado agrupando a tu familia para el tema de mejora de antisecuestros con las autoridades, inclusive con el gobierno federal y con algunos secretarios estatales. Y Benjamín fue una representación de toda la ciudad para combate del secuestro. Pues ¿Qué le pasó a Benjamín? Hubo dos situaciones con Benjamín muy importantes. Benjamín surge principalmente del consenso de toda la comunidad. Le dice, pues tú éntrale, tú enfréntale. O sea, haz de cuenta que lo escogimos a él para que él liderara el movimiento de la protesta. Y él tomó el cargo y lo hizo muy fuertemente. Y entonces, como él fue, se puede decir, la voz ante el gobernador y ante todas estas instituciones, luego lo empezaron a buscar y nos empezaron a buscar a comunidad cómo hacerle con otros secuestros que se seguían sucediendo. En ese mismo lugar. Entonces se convierte en una voz y en esta voz se forma una organización muy poderosa que estaba pujante. Y yo sí creo que a él lo asesinaron el 7 de julio del mismo año, 2 meses y piquito después del secuestro y la liberación de Eric, por causas de esa no cedan, no paguen. No, en Levarón no pagan. Yo le digo a mis hijos, oye, si me secuestran, no hay negociación, que me maten antes de que ustedes paguen un 5. No vamos a participar en esa corrupción, es algo que hacemos. Adrián, esto me lleva al tema más lamentable, después de tantas experiencias que nos has compartido. Y aquí está tu esposa, que tuve la oportunidad de platicar con ustedes, y con mucho respeto al auditorio, pero sobre todo a toda tu familia, pues te quiero hacer una pregunta referente a un tema muy lastimoso, sin entrar en revictimizar. ¿Nos puedes platicar qué es lo que pasó en el 2019, un hecho que te ha dejado marcado para toda tu vida, para tu esposa, para toda esta familia Levarón, que generación tras generación parece ser que está expuesta a ser víctima, a la violencia, a injusticia sobre todo, Adrián? Y con mucho respeto y cariño te pido que nos platiques algo que entendemos desde los trascendidos, desde todos los medios de comunicación, pero no hay como que tú nos transmitas desde el corazón qué es tu sentimiento, qué es lo que realmente pasó y dónde te coloca como persona. Pues en primer lugar, muchos dicen, los Levarones y la familia han recibido mucha violencia, o los han secuestrado, los han asesinado. Pues no más que a los González, a los Pérez, a cada familia de México, no es diferente. Lo que nos diferencia a nosotros como familia es que ahí estamos, chingue, toque puertas. Eso es lo que nos distingue a nosotros. Totalmente. Y entonces sí estamos en las voces de todo mundo de que a nosotros somos violentados, pero en realidad no es diferente que los demás familias. Eso sí se los garantizo y lo reconocemos. Y mucho de lo que hablamos y decimos es en base a todas estas familias que sufren lo mismo, masacre tras masacre. Muy importante entender ese punto, porque entonces sí me estaría revictimizando. No es pobrecito yo, esta es una realidad. Ese día yo recibo una llamada de que encontraron el vehículo de mi hija en llamas, pero no saben, son las 10:30 de la mañana de un 4 de noviembre del 2019, pero no se sabe si iban adentro o no, nomás encontraron el vehículo en llamas. Pues ahí estamos con los dedos cruzados, con la esperanza de que los hubieran secuestrado, o que al rato nos pidieran rescate, o poderla volver a ver. Pues no.
antes de la media hora que pudieron entrar a tomarle videos a qué había dentro del vehículo en llamas, se tomó un video por parte de mi consuegro, Kenny Miller, de La Mora, en Bavispe, Sonora, que es un video que es muy conocido, ¿verdad?, de esta masacre donde se están calcinando unos cuerpos. Los cuerpos ahí adentro eran el de mi hija Ronita, así se llama mi hija Ronita, se llamaba, o se llama. Y ella en ese momento cuando me dijeron está muerta, me llevó a un asunto que estaba sucediendo, que tienen que entender muy fuerte. No sé si recuerdan qué pasó 17 días antes. 17 días antes del 4 de noviembre, ¿qué creen que pasó? ¿Quién sabe? ¿Tú? El Culiacanazo. O sea, estaba pero presente eso en nuestras mentes y en nuestras mentes. Matan a mi hija y dije, caray, pues casi se puede decir, nos tocó, nos volvió a tocar. Me tocó a mí, o sea, ya me metieron en un ring de donde yo nunca quisiera estar. No. Sí, creo que lo dejamos con él. Bueno, ¿sí? ¿Sí, no? Órale. Bueno, sí, ok. Entonces, mi hermano, Eleazar Levarón, mi esposa y todos nos subimos a la troca. Ok, vamos a ver qué pasó con nuestra hija. Estamos hablando de las 11 de la mañana, a pleno día. Y nos fuimos rumbo a La Mora, 3 horas. Mi hija recorría mucho ese camino porque ella vivía allá y nosotros le ayudábamos y siempre ella, siempre viajan. Ese es un camino muy conocido. Tienen que tomar ese camino para ir al banco, ir al doctor, todo. Aunque sea Bavispe, Sonora, van a Nuevo Casas Grandes. Entonces, me avisó esa noche, yo hablé con mi hija y me dijo que ella iba a Phoenix. Para ir a Phoenix de Bavispe, Sonora, te tienes que ir a Chihuahua, a Janos, y de ahí agarrar rumbo a Agua Prieta y cruzar a Phoenix, es la manera más rápida. Entonces, ella traía ese viaje y pues miles de cosas pasaban por nuestras mentes. Pues ¿qué pasó? Queríamos llegar. No nos dejaban entrar, que agarráramos que más refuerzos, que la Policía Federal, que la Sedena y todo. Entonces sufrimos mucho, pero 8 horas después, al fin logramos llegar porque hubo otro incidente que les puedo platicar por lujo de detalles lo que pasó. Porque durante esas 8 horas sabíamos que Ronita y mis nietos habían sido calcinados. Y eso nos lo dijo un forense en Estados Unidos, que mi hija y a mis nietos murieron quemados, no balaceados, para que entiendan la magnitud de la maldad de esta situación. Entonces, pero durante estas 8 horas había otras 11 personas en calidad de desaparecidos, porque no sabíamos dónde estaban. Por 8 horas no sabíamos. Todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en este momento, ese 4 de noviembre, desde las 12 del día a 1 de la tarde. Y para cuando llegamos nosotros a la escena del crimen, no había llegado nunca una autoridad. O sea, una de las quejas y que yo quiero manifestar es que sí se existe una incompetencia, una incapacidad, no existen los medios o X para reforzar a los primeros respondientes. Hay mucho de ese tema. Y yo sí siento que ahí radica mucho lo de construyendo la paz. Entonces ese día, se las quiero decir así rapidito. Después me enteré que mi hija salió junto con otras 2 compañeras de ese pueblo, con los 14 hijos llevaban entre las 3. Y a mi hija, aquí está la clave, se le avería el carro. Les quiero decir, como a unos escasos 5,000 metros de donde ella vivía. Entonces se le avería el carro y se devuelve por otro y le presta a su suegra otro vehículo. Entonces se devuelve al vehículo
que se le había averiado de un rodillo, y en ese momento cambia las maletas y todo y se va. Y a los 1000 metros de donde ella hizo este cambio, la matan y la queman. Metros. Y de donde estaban aparapetados estos asesinos, donde los videos han estado mostrando de tantos castillos, podían ver la casa de mi hija, que está a esos 4000 metros, porque estaba arriba. Entonces, en esas circunstancias sucedió esto. La pregunta obligatoria, ¿no? Te dicen, ¿fue confusión o no confusión? A mí, yo la estaba desarrollando con mi esposa, pero hasta nos peleamos tantito sobre el asunto. Porque estas gentes vieron a esos 3 vehículos, 4, ¿verdad?, con el averiado salir de la población de La Mora, y vieron cuando estos cambios se hicieron. Mi hija era una niña guapa de 30 años, güera, gritona. Me imagino, muévenle que nos están dejando atrás, porque se le adelantaron las otras dos. Los que la asesinaron escuchaban los gritos de mi hija. Eso les quiero decir. Entonces, dice, bueno, les tengo que decir algo que dijo el caporal de un rancho cuando llegaron después de esta masacre, los asesinos, los sicarios, y escuchó una llamada por teléfono que dicen, oye, no mamen, que mataron a niñas y mujeres. Y el del otro lado de la línea contestó, ni madre, ustedes dijeron que al que pasara y el que anduviera por ahí cerquita les diéramos en toda la madre, y eso hicimos. Nosotros nomás cumplimos la orden. Y ahí muere mi hija, bajo ese tipo de circunstancias que ustedes saben está todos los días sucediendo en México. Mientras nosotros hablando, alguien está haciendo y diciendo eso. Y sobre todo, Adrián, qué bueno que precisas eso, porque en todos los medios de comunicación eventualmente se politizó como que los habían confundido y que era un tema contra el crimen organizado. Entendemos la distancia de donde fueron los hechos, entendemos que hubo una vigilancia, como coloquialmente se le llama, de halcones, que son de la delincuencia organizada, y sabían perfectamente quién había dejado el vehículo ahí, quién había regresado. No necesariamente, como dices, la familia Levarón, pero sí una mujer con niños dentro del vehículo. Y eso es una masacre, es un tema muy lastimoso. Y después de que pasa todo esto, afortunadamente entiendo que en las autoridades locales tuviste mucho problema, inclusive tardaste horas en llegar al lugar de los hechos por cuestiones imprevistas de las autoridades. Últimamente, afortunadamente, has tenido un acompañamiento jurídico. Entiendo que ha habido procesados respecto a este tema, y también entiendo que el gobierno federal actualmente pues te está apoyando. ¿A dónde llegas con esto, Adrián? ¿Qué pasa con el proceso penal que originas en Estados Unidos? Y sobre todo algo muy importante, que es el precedente de una resolución judicial, de un amparo, donde inconstitucionalmente, y estoy de acuerdo con ello, no te dejaban actuar como víctima, no podías ir en acompañamiento del Ministerio Público, no podías aportar pruebas, no podías aportar datos de prueba, actos de investigación, y esto pues es una aberración jurídica. Estamos totalmente de acuerdo en esto, y con los impulsos procesales te vamos a apoyar con mucho gusto, Adrián, desde mi despacho, desde la sociedad civil, en continuar con esta guerra que tienes contra las autoridades, y sobre todo puntualizar y eventualmente que nos transmitas cuál fue la resolución de ese precedente del juicio de amparo, para poder empezar a hacer y legislar en ello. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu proceso penal? Sí, claro que sí. Muy importante, cuando yo me di cuenta, porque yo soy un novicio, o sea, yo no sé mucho de esto. A mí me metí en un ring que desconozco mucho. Algo que pasó muy importante, cuando en una entrevista muy fuerte dije que a mí no me había recibido ni la fiscalía ni FEMDO, en ese tiempo Seido, anterior Siedo,
Entonces empecé a recibir llamadas. La primera llamada fue de la institución llamada CEAB, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, ofreciéndome asesoría jurídica. ¿Para qué? Yo no sé para qué, ¿verdad? Yo soy ignorante, un campesino. Que es para que tú puedas entrar a las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía, porque como tú eres víctima indirecta de estos asesinatos, tú tienes el derecho y el privilegio de con un asesor jurídico entrar a esas carpetas. Muy importante entender ese punto, porque platicaba yo con un abogado anoche, algo muy importante, el que tú tengas el derecho de coadyuvar con la Fiscalía, es lo que he aprendido, dentro de las carpetas de investigación, te hace responsable de hacerlo. Ese es el dolor, es lo que a veces no queremos ser responsables. Yo le dije a mi esposa ayer en la mañana, ¿sabes qué estás haciendo tú aquí ahorita? Porque fuimos a la Fiscalía ayer. Estás siendo responsable de eso que la ley contempla, y es a diferencia de otros países. Aquí, si la víctima indirecta no coadyuva, no hay nada. Y es por eso que nosotros le metemos con todo a esto. No tenemos alternativa. Recordando a mi hija, que yo la creo que está presente aquí, muchos me dicen, oye, pues ya déjala descansar, porque la menciono como ahorita. Y yo les digo que no es el problema es que ella no me deja descansar. Ella es la que está aquí en espíritu, dándome la fuerza de hablar con ustedes de estas cosas. Ese es el punto. Gracias, mi querido Adrián. Pues no hay manera de que esto no sea emotivo. Te agradecemos con el corazón tus palabras. Yo como padre, pues me pongo en tu lugar, como ciudadano. Y para concluir, pues te pediría que nos platiques un poco de toda esta fuerza que sin duda en el corazón te da tu hija, tus nietecitos. ¿Qué es lo que estás haciendo y qué es lo que exhortas a la ciudadanía? Todos los días nos suceden cosas. Entonces, pues, ¿qué se hace? A mí, como aquí vienen madres buscadoras, grupos de indígenas y todo, pues nosotros las apoyamos mucho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, les tengo que leer algo que saqué. Esto para mí es ¿cómo se dice? Pues es mi religión, se puede decir. Está muy importante, porque hasta desde los púlpitos, cuando predico yo, este es mi evangelio. Y ahí les va, dice así. Dice, ¿y ahora qué compararé a los hijos de Sión? Los compararé a la parábola de la mujer y el juez injusto. Porque los hombres deben de orar siempre y no desmayar, la cual dice esta parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda y vino a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y no lo quiso hacer por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo continuamente me fastidie. Y le hizo justicia. Y lo dice así. Así compararé a los hijos de Sión. Insistan a los pies del juez. Y si éste no les hace caso, insistan a los pies del gobernador. Y si el gobernador no les hace caso, insistan a los pies del presidente. Y si el presidente no les hace caso, entonces el Señor se levantará y saldrá de su morada oculta y en su furor afligirá a la nación. Es mi responsabilidad importune, le dice esta escritura, dice en inglés. Y yo es lo que les recomiendo en este día. Desen cuenta, tomen responsabilidad y ayuden a aquellas gentes que con valentía están tratando de tocar esas puertas.
Es muy importante ese consejo para mí que yo les quiero dar, que es algo que vivimos constantemente y es lo que nos tiene aquí. Otra máxima en mi vida es esta: nosotros creemos en nuestro credo. Dice, creemos que ningún gobierno puede existir en paz, a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de conciencia, el derecho de tener y administrar propiedad y la protección de la vida. Si no existen estos factores, ningún gobierno puede existir en paz, ni siquiera el gobierno familiar. En todos los niveles esto se va. Entonces, lo que yo les ofrezco, con lo que yo participo en este excelente foro, de cual agradezco tanto, y en el nombre de mi familia, de mi pueblo, de comunidad, les digo de corazón, esto no se puede hacer solos. Tu caso y tu caso. No puedes tú solo, hombre. Participemos, arropemos a estas gentes que con valentía están enfrentando estos procesos. Porque para mí, viva México, eso somos, y rescatemos lo mejor de México. Y ese es mi consejo. Agradecemos a nuestro invitado Adrián Levarón por su extraordinaria participación y desde luego a nuestro moderador Jorge Peñuñori Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia. A nombre de nuestro presidente nacional, José Medina Mora, y de nuestro presidente, Jorge Peñuñori Pantoja, otorgamos un reconocimiento por su destacada participación en esta conferencia magistral. Los invitamos a mirar al frente para la toma de la foto oficial. Una cosa muy fuerte más, Ronita vive,